Doy un cordial saludo a nuestro doctor Carlos Marner. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar. El tema que he preparado se llama Tendencias recientes de la descarbonización del transporte marítimo, nuevas tecnologías y fuentes energéticas. Rápidamente vamos a revisar, desde luego de manera muy sintética, estos temas: la situación actual de las fuentes energéticas en el transporte marítimo internacional, la perspectiva y disposiciones de la Organización Marítima Internacional, la OMI, para la descarbonización del transporte marítimo, el desarrollo del transporte marítimo sustentable, las tendencias recientes y el cambio tecnológico, y desde luego, pues algo que nos interesa especialmente a nosotros es el transporte marítimo en México en el contexto de la descarbonización y las nuevas fuentes energéticas, para terminar con unas reflexiones finales. Bueno, iniciaré diciendo pues algo que ya es conocido, que actualmente pues más del 98% del transporte marítimo de altura y cabotaje sigue utilizando combustibles fósiles, en particular el fuel oil pesado, que es pues, obviamente la antítesis de lo que se busca en la descarbonización, ¿no? Podríamos decir también que hasta el momento no existen tecnologías de cero emisiones comercialmente viables, o sea, que ya se estén consolidando como tales. No obstante, sí vemos que en los últimos años, la última década, se observa una progresiva incorporación de buques basados en nuevas tecnologías y fuentes energéticas más eficientes y menos contaminantes, ¿no? Algunos experimentos con biocombustibles, electricidad, gas natural licuado. También vemos que hay avances importantes en la investigación de fuentes de energía no fósiles y en tecnologías que claramente pues, se observa que aumentarán la eficiencia energética y contribuirán a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que el tema es allí, ¿no? Eso es lo importante. Soluciones que se basan en combinaciones. Se está experimentando mucho con, desde luego, energía eléctrica, energía solar, energía eólica. También algo se ha hecho de gas natural licuado no fósil. También sobre celdas de combustible que pueden ser de gas natural, que pueden ser de hidrógeno, incluso de amoníaco, aunque en estos campos todavía queda mucho trecho por recorrer, ¿no? Vamos a ver un poco, en el segundo punto, la perspectiva y disposiciones de la OMI para la descarbonización del transporte marítimo, ¿no? Sin duda la Organización Marítima Internacional pues es un organismo que tiene que asumir, y lo ha asumido, un liderazgo en estos temas, ¿no? Dado que el transporte marítimo desde siempre y más ahora es el modo de transporte más globalizado, ¿no? Es el modo de transporte internacional por excelencia, ¿no? Entonces, aquí vamos a mencionar algunas medidas importantes, porque observamos que la OMI ha acelerado el paso, incorporando restricciones más fuertes para poder avanzar realmente en la descarbonización. Entonces, aquí hay algunas fechas. El 15 de julio del 2011 se adoptó el primer conjunto de medidas internacionales obligatorias para mejorar la eficiencia energética de los buques como parte del convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. Es el convenio conocido como el MARPOL, y sobre todo en el anexo 6 se planteó que el índice de eficiencia energética que desarrolló la OMI ya no era un índice, digamos, voluntario o tentativo. Entonces, pasó a ser obligatorio para los buques nuevos o transformados recientemente, y para los buques más viejos era obligatorio también lo que se llama el plan de gestión de eficiencia energética del buque, ¿no? Con lo cual se podía ir registrando el comportamiento en términos de eficiencia energética de los buques
que andan circulando por todo el mundo, ¿no? Esto está dentro del anexo 6 del convenio de MARPOL. Cabe decir que el anexo 6 del MARPOL no ha sido ratificado por México, y creo que ahí hay un campo de oportunidad importante en los próximos años para avanzar en incorporarnos a este anexo 6, ¿no? Desde luego hay camino por recorrer, pero yo creo que en el mediano plazo deberíamos estar allí, ¿no? Bueno, desde luego el índice de eficiencia energética, no vamos a hacer todo el desarrollo de eso porque nos llevaría mucho tiempo, pero básicamente mide los gramos de CO2 por tonelada milla recorrida por las embarcaciones, ¿no? Entonces, y aquí se registró un 10% de reducción en los primeros 5 años, y el objetivo era tener un 30% en el 2025, y en eso vamos a ver que se ha avanzado incluso más rápido de lo previsto. Otro instrumento fue en el 2018 la estrategia inicial sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques. Otra iniciativa de la OMI que consiste desde luego en disminuir la intensidad del carbono en el transporte marítimo internacional, y se fija metas muy específicas. Dice que en 2030 deberá estar produciéndose un 40% menos de CO2 comparados con el nivel del 2008, y en el 2050 70% menos de CO2 comparado con los niveles que había en 2008. Asimismo, otra meta importante es disminuir las emisiones, en general todas las emisiones de GEI procedentes del transporte marítimo, para en el 2050 tener un 50% menos de los niveles del 2008. Ahora bien, el transporte marítimo contribuye con el 2.5, bueno, aquí hay alguna discusión si es 2.5 o 3, pero el 2.5, según la OMI, el 2.5% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Desde luego, esto, si no se ataca, pues crece de manera exponencial, ¿no? Por la intensificación del comercio, por la cantidad de embarcaciones que existen. Pero otro tema, el mayor contaminante, digamos, de los buques es el azufre, ¿no? Entonces, la OMI, en la disposición que entró en vigor en 2020, generó un nuevo límite mundial permitido en el azufre de combustibles de buque. Y esto significa que se bajó del 3.5%, que era el permitido previo, al 0.5%. Este límite es obligatorio para todos los buques que operen fuera de las zonas de control de emisiones, donde el límite ya es menor, es del 0.1. Claro, las zonas de control de emisiones que hay en el mundo son muy pocas realmente. Entonces el resto, la gran mayoría, pues está fuera de esas zonas. Básicamente las zonas de control de emisiones las encontramos en Norteamérica, entendiendo Canadá, Estados Unidos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y en el norte de Europa, que básicamente es el Mar del Norte y en el Mar Báltico, y alguna zonita más por ahí, ¿no? En todo caso, la reducción al punto 50 del azufre reduce un 77% las emisiones totales de los óxidos de azufre producidos por los buques, que equivale, como dice ahí, a 8.5 millones de toneladas métricas. Además de reducir materia particulada, también hay una reducción ahí que no está todavía bien contabilizada. En este contexto, pues es importante revisar avances tecnológicos para el desarrollo de un transporte marítimo descarbonizado y sostenible. Este nada más es una figura, digamos, que hace referencia a las afectaciones que tendría el transporte marítimo, y como lo ven ahí, pues sobre todo la afectación mayor está dada por el sulfuro, ¿no? Por el azufre, por el óxido de azufre. Ahí hay unas comparaciones de qué tanto produce con respecto a gran cantidad de vehículos o a ciudades y demás. No me voy a detener en esto,
porque, bueno, y como les decía abajo, la parte de abajo dice que la industria del transporte marítimo contribuye con el 2.5% de los gases de efecto invernadero, pero dado el corto tiempo vamos a avanzar en estos desarrollos tecnológicos para el transporte marítimo sustentable, ¿no? Y bueno, como se plantea aquí, si bien es cierto, las tecnologías cero emisiones todavía no se encuentran disponibles o a muy pequeña escala, hay avances muy importantes, ¿no? Algo que se dice en la industria marítima es que probablemente pues, hacia el futuro, con una vista a largo plazo, el hidrógeno y el amoníaco apuntarán a ser los combustibles cero emisiones, ¿no? Para el futuro, pero todavía falta mucho desarrollo ahí, ¿no? Entonces, para poderlas consolidar como opciones viables, pues hay necesidades de investigación y desarrollo, hay necesidades de modificaciones sustantivas para las embarcaciones y los motores, hay necesidades de garantizar diseños muy seguros, entre otros aspectos. Entonces, desde luego, el hidrógeno, pues sabemos, una energía muy limpia, pero que requiere desarrollarse. No solo se trata al final, además de hacer los buques y demás, sino de crear toda la infraestructura para que ese nuevo combustible descarbonizado pues pueda ser surtido en la cantidad, en el tiempo y en la forma precisa a las embarcaciones, y eso implica un desarrollo de infraestructura, desarrollo de emplazamientos, de lugares de producción, de distribución, etcétera, ¿no? La cosa es compleja, pues, ¿no? Por otro lado, las opciones tecnológicas varían, esto es importante, dependiendo del tipo de servicios que presten las embarcaciones, ¿no? Si son servicios de corta distancia, transporte marítimo de corta distancia, cabotaje, transporte fluvial ribereño, normalmente en embarcaciones pequeñas, las soluciones hasta ahorita avanzan en líneas distintas. Así se trata de buques de gran calado que hacen navegación de altura, navegación internacional de larga distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la electrificación puede funcionar en los buques que realizan viajes cortos, pero los buques pesados de altura necesitan más alcance del que podría proporcionar, por ejemplo, una batería para mover estos y que tendría que ser recargada quizás a medio tránsito o antes, ¿no? Entre tanto, de todas maneras hay que destacar el papel fundamental de la eficiencia energética, ¿no? Y la OMI en 2020 informó de una mejora de la intensidad del carbono del 30% sobre la base del indicador de eficiencia energética que ellos tienen desde el 2008, ¿no? Comparándolo con el 2008. Y esto, dice, bueno, pues se ha dado por la introducción de buques más grandes, con diseños mecánicos mejorados, diseños de casco, diseños a bordo, por la introducción de tecnologías digitales que permiten una mejor gestión de operación, de controlar mejor la velocidad del buque para ahorrar combustible, para la programación en puertos, y también por el retiro de buques más viejos y menos eficientes, ¿no? Además, hay ya tecnologías disponibles de lubricación por aire y recubrimientos mejorados para cascos, así como una serie de digamos, de diseños que optimizan la hidrodinámica, ¿no? Y en lo que llegamos a esa descarbonización total, hay pasos intermedios que ya se están dando y que están funcionando, ¿no? El gas natural licuado ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y lo está haciendo ya hay buques navegando, y no solo buques pequeños, sino buques de gran envergadura, ¿no? En comparación con el full oil pesado, por ejemplo, pues puede reducir hasta un 21% los gases de efecto invernadero para motores de 2 tiempos, de baja velocidad, en fin, hay una serie de datos, pero sobre todo aquí vemos que este gas natural licuado es
más limpio desde luego mucho más limpio que el full oil pesado, y reduce hasta un 99% los azufres, los óxidos de azufre, 96% óxidos de los nitratos y un 40% el CO2, ¿no? Y hay un creciente número de grandes buques de altura que ya lo empiezan a utilizar. También hay un dato interesante, ya hay 80 puertos con infraestructura para el repostaje, para el abastecimiento de gas natural licuado para buques, ¿no? Y también hay un desarrollo importante en celdas de combustible con gas natural licuado que cada vez son más eficientes, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Hapag Lloyd es una naviera muy importante, pues ya lanzó buques muy grandes, 23.500, son de los más grandes que hay, 23.500 TEUs, que es la medida de contenedores de gas natural licuado, ya próximos a entrar en operación. Hay otras empresas también. Volkswagen, por ejemplo, ha mandado a hacer una buena cantidad de buques que son para llevar carros, lo que llaman car carriers, también de gas natural licuado. Incluso está programado uno en la ruta Bremen-Veracruz, México. Ustedes saben que ahí hay una planta importante en Puebla, que para el año 2023 estaría empezando a prestar operaciones, ¿no? La naviera japonesa NYK también ya tiene algunos buques circulando y ha encargado otros tantos con gas natural licuado. Y otra muy importante que también son para manejo de coches, como Wallenius, están en la misma tónica, ¿no? Aquí, para recorridos de cabotaje de corta distancia, servicios alimentadores, feeders, las soluciones cero emisiones ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya, bueno, no me voy a extender mucho, pero ya está próximo a entrar en operaciones. Ya nos lo confirmará aquí Íñigo. Yo incluso tenía un videito del Yara Birkeland, pero mejor lo va a explicar él, y seguramente pues tiene un conocimiento mucho más detallado del que yo pueda tener de esto. Es una embarcación autónoma para viajes de corta distancia en Noruega, que yo he leído que va a entrar en operaciones a finales de 2021. Ya Íñigo nos dará más detalles. El B9 es otra empresa holandesa que plantea utilizar energía eólica y biogás en recorridos de corta distancia. Aquí tenemos otra empresa, compañía holandesa, Portliner, que construye barcazas totalmente eléctricas para el transporte en vías navegables interiores, con capacidad de 280 contenedores, sin emitir, como dice ahí, ni un gramo de CO2. La naviera Maersk Line está haciendo una apuesta por el metanol neutro en carbono. Ya se va a construir en alianza con un par de empresas de Dinamarca. Están preparando ya para un barco de metanol, un barco también que es un feeder para viajes no muy largos, de 2.100 TEUs de contenedores, que mezcla, ¿no? Que puede combinar navegar con metanol y con combustible tradicional de bajo contenido de azufre, desde luego, ¿no? Entonces tienen motor dual. Esto ya se viene de manera importante, que está pensado para el 2023, y ya construyen Reintegrate y European Energy construyen una instalación para producir 10.000 toneladas de este metanol neutro de carbono que va a consumir este buque. Hoy en la mañana veía que los amigos de la revista T21 sacaban otra nota de que Maersk también va a incursionar con este mismo tipo de combustible en buques mucho mayores para carga de altura, buques grandes de 16.500 TEUs, con el tema del metanol también, ¿no? Ya hizo un encargo
para Hyundai, para los astilleros de Hyundai, para este tipo de embarcaciones. Aquí lo interesante va a ser es si van a tener suficiente combustible, seguramente se van a crear opciones para que las empresas empiecen a producir este tipo de combustibles, son áreas de oportunidad económica también, ¿no? También para embarcaciones de gran calado se están desarrollando combinaciones de energía eólica, solar, gas natural y combustibles convencionales. El Wind Challenger es otro proyecto que según ellos entregarán, estos están detrás de ellos los japoneses de Mitsui Osaka Line, sobre todo. Un carguero también de grandes dimensiones, de 90.000 toneladas de registro bruto, cargueros para carbón, para graneles agrícolas, petroleros y cargueros están empezando a experimentar con una combinación de energía eólica y del full oil, ¿no? Entonces, esto también va a reducir de manera importante el uso de combustibles y va a generar una eficiencia energética mejorada. Para embarcaciones de gran calado, bueno, aquí tenemos otro proyecto japonés de Nippon Yusen Kaisha, el Super Eco Chip 2030, que combina celdas de combustible de gas natural licuado, energía eólica y energía solar, ¿no? Aquí hay un comparativo precisamente de la transición energética que pretende y que está desarrollando Nippon Yusen Kaisha, la naviera japonesa, donde parte del 2006 al 2014 los buques donde el 100%, digamos, no el 100%, sino de por 100 unidades de energía requerida, pues todas eran de full oil, de petróleo pesado. Para el 2030 ellos con el barco que le llaman el Super Eco Chip 2030 pretenden que ya se reduzca el consumo energético a 74, de los cuales 67 unidades van a ser gas natural licuado, 4 de energía eólica y 3 de solar. Y para el 2050 reducir, bueno, ya incorporar el hidrógeno, se reduce el consumo total a 41, 100 que se partió, de los cuales 33 va a ser hidrógeno, 5 de energía solar y 3 de calor, de desperdicio de calor recuperado, ¿no? Y esto nos va dando reducciones del 2030 de 69% del CO2 y del 100% en el 2050. En México, en la actualidad, bueno, rápidamente decir que en 2017, que son los registros, los últimos que yo he visto disponibles, México pues tiene una marina mercante muy pequeña, con bandera mexicana pues muy pequeña, muy exigua. Había para embarcaciones, sobre todo de cierto tamaño, ¿no? Solo había en ese año 125 embarcaciones iguales o mayores a 5.000 toneladas de registro bruto, ¿no? De las cuales 42 eran de carga, otras eran de otro tipo, incluidas las de tipo militar, ¿no? El 99, por otro lado, hay que decir que el 99.2 del comercio marítimo internacional de México se realiza en buques de navieras extranjeras o con bandera extranjera, ¿no? Entonces, aunque tengamos una flota pequeña, digamos, a nuestras costas pues llegan barcos y algunos de gran envergadura, incluso de mayores a los 140.000 toneladas de registro bruto, que en barcos de contenedores son buques de alrededor de 15.000 TEUs y demás, o sea, son barcos grandes, ¿no? Y bueno, en el cabotaje pues sí participa desde luego embarcaciones, sobre todo de servicios offshore para las plataformas petroleras y en algunos buques de cabotaje que operan en los litorales nacionales que llevan bandera mexicana, aunque una parte del cabotaje también se realiza con banderas de conveniencia, ¿no?
no voy a entrar ahora en ese tema porque me llevaría tiempo, pero aquí lo importante que marco es que existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia energética del transporte marítimo nacional y avanzar en la descarbonización del sector, ¿no? La flota con bandera mexicana tiene como fuente energética, desde luego, el combustible fósil convencional, y se requiere garantizar su calidad y disponibilidad, desde luego, pero su calidad sobre todo, ¿no? Hay que tener algún registro más claro, no sé, ahorita no hay mucho al respecto, pero y aunque México todavía no ratifica el anexo 6 del MARPOL, yo creo que se puede avanzar en esa dirección adoptando algunas medidas establecidas por ese mecanismo, ¿no? La regla 18, por ejemplo, del MARPOL establece la obligación de regular a los proveedores de combustible marino dentro de la jurisdicción nacional. En la regla 18.9 se requiere que el Estado asegure de designar una autoridad o agencia apropiada para llevar a cabo el registro y el control de los proveedores de combustible marino. En México podría ser la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de la Secretaría de Energía, por ejemplo, ¿no? También es posible recurrir al apoyo del Centro de Cooperación de Tecnología Marítima, que es un mecanismo regional que generó la OMI, que tiene la finalidad de evaluar a los estados en la optimización de la eficiencia energética, en la disminución de gases a la atmósfera por parte del transporte marítimo. Y existe un centro regional para Latinoamérica con el cual se debe interactuar, pienso yo, ¿no? Entonces, mi reflexión final, la descarbonización del transporte marítimo es una tendencia imparable a nivel internacional, con medidas cada vez más exigentes, digamos, puestas por la OMI, la comunidad internacional, y necesidades ineludibles de cambio tecnológico basadas en la eficiencia energética y en el desarrollo de energías limpias. Otra reflexión final: México debe avanzar hacia el proceso de incorporación en el anexo 6 del MARPOL. Es necesario avanzar en una política marítima integral para propiciar la eficiencia energética, la descarbonización en el sector, así como prevenir la contaminación atmosférica en las vías navegables mexicanas. Y aquí tiene una función importante, muchos órganos, desde luego la CEMAR, que ahora es Autoridad Marítima y Autoridad Portuaria en México, pero también la Secretaría de Energía, pero también las instituciones de investigación, la Secretaría de Economía, en fin, hay una serie de entidades que pueden participar en esto, ¿no? Y algo muy importante para México que tenemos que empezar a fijarnos, porque si no, así desperdiciamos oportunidades, ¿no? Aquí lo que se viene con esta tendencia son oportunidades de nuevas actividades económicas que ofrecerá esa transición energética que es inevitable, ¿no?, del transporte marítimo mundial. Por ejemplo, nosotros somos productores de petróleo todavía, de los pozos se saca también gas natural licuado o se puede capturar. Si mucha del siguiente ciclo de energías viene por gas natural licuado, pues no sé, pues habría que pensar en inversiones para la infraestructura terrestre, para el suministro de esas nuevas fuentes de energía, para la síntesis de combustible. Algo que se viene también con todo va a ser la fabricación de celdas de combustible, que es lo que van a usar los barcos, ya sea de gas natural y a lo mejor más adelante pues de hidrógeno, etcétera, ¿no? También pensar en que a medida que crezca el gas natural como combustible, tener centros de repostaje, centros de abastecimiento de esos combustibles en algunos puertos nacionales donde llegan una gran cantidad de navieras internacionales con buques muy, muy grandes, ¿no? Esa es la presentación.